Muchas gracias por su asistencia. Ya está casi terminando la feria y yo quería agradecer a la organización de la feria, entre otras cosas, primero lo bonita y lo bien montada que lo han hecho, y por otra parte pues agradecerle que me haya permitido la presentación de esta novelita que tienen ustedes aquí. Y para comentarla me acompaña el doctor Alex Hansen Machín, licenciado en Geografía e Historia y doctor en Geografía, que ha tenido la amabilidad de aceptar mi invitación para hacer la presentación. Y sin más les dejo con sus palabras y agradeciéndole de nuevo su presencia. Hola, buenas tardes a todos. A ver, si se acercaran un poco, creo que va a haber música ahí al lado y que se va a poner duro esto dentro de unos minutos. Bien, de acuerdo. Vamos a comenzar entonces a hacer la presentación de este libro. La presentación le he llamado El libro de los recuerdos de Idir el Canario, o la inmersión en la protohistoria de Gran Canaria a través de la narrativa de Juan Carlos Domínguez, aquí presente el autor. Presentar un libro nunca ha sido una tarea fácil para mí, y mucho menos cuando se trata de una novela ambientada en la historia y no de una obra de geografía, geología o paisaje, que son temas que, como todos conocen, me son más conocidos por mi dedicación profesional. Sin embargo, es también conocida mi afición a la prehistoria de Canarias y especialmente de Gran Canaria, cuyos abundantes y ricos yacimientos he ido descubriendo y disfrutando tanto en mis trasiegos desde muy joven como senderista Boy Scout por la isla, en la que se encuentran una gran cantidad de poblados indígenas levantados en piedra, como a través de mi interés por los volcanes, en cuyos materiales se excavaron poblados trogloditas, almogarenes, silos, cazoletas y se esculpieron grabados rupestres en gran número. Y en los últimos años, con la jubilación de mis tareas profesionales, mi afición creció y se desarrolló con provechosas lecturas, conferencias, visitas a museos y centros de interpretación y gozosas excursiones a innumerables yacimientos. Por todo ello no podía desatender la petición de Juan Carlos Domínguez. Viene de un buen amigo desde la juventud, al que admiro, quiero y respeto, de un autor que, aparte de sus tareas profesionales como abogado, ha desempeñado cargos públicos como director general de Patrimonio Histórico del Gobierno de Canarias y como jefe de Servicio de Patrimonio Histórico del Cabildo de Gran Canaria. Es coautor de la Guía del Patrimonio Arqueológico de Gran Canaria, 2001, y además autor de 2 novelas anteriores a la que presentamos hoy: El dilema de Spassky, publicada en 2010, y La dignidad de las amápolas, en 2017. El relato de Idir el Canario, hijo de Tanerit y Nonagagunín, un joven plebeyo de cabello rapado, nacido en las cuevas de los Corrales, de la tribu de los dispersos, por ser descendientes de uno de los clanes que se habían visto obligados a abandonar el valle de Ganeguín por los muchos y violentos ataques de los conquistadores normandos y otros desde los primeros años del 1400. Se sitúa en los tiempos inmediatamente anteriores a la conquista de Gran Canaria por parte de los ejércitos de la Corona de Castilla, que comenzó oficialmente en 1478. Pero los conquistadores, provenientes de diferentes áreas, portugueses, normandos, castellanos, aragoneses, vascos, genoveses, mallorquines, desde que las islas fueron redescubiertas hacia 1341 por el navegante genovés Nicoloso de Reco y su conocimiento divulgado por Giovanni Boccaccio en el mundo europeo, llevaban más de 130 años asolando las costas canarias de todas las islas, vandalizando con sus entradas los territorios y los poblados más accesibles y cercanos a las costas, quemando las cosechas, secuestrando y esclavizando a los indígenas, incluyendo a los niños y a las mujeres. De hecho, ya dominaban Lanzarote, Fuerteventura, El Hierro y La Gomera y habían aculturado a sus poblaciones que les servían de esclavos, de lenguas o traductores
o de guerreros para la conquista del resto, especialmente desde que los normandos de Jean de Bettencourt y Gadifer de la Salle se hicieran con las islas mencionadas entre 1402 y 1405, en las que establecieron un señorío con sede en Teguise. El autor conoce sobradamente todas estas circunstancias y sitúa su relato, por tanto, en un periodo bastante documentado, tanto por las crónicas normandas conocidas como Le Canarien, como por las diferentes versiones de las crónicas de la conquista de Gran Canaria. La obetense, que es la primera, matritense, la cunense, también Pedro Gómez, Escudero y Antonio Cedeño, pero no por ello exento de abundantes sombras. Momento de tránsito para las culturas insulares, de cambio convulso para la sociedad indígena canaria, complejo, lleno de incertidumbres e inseguridades, enmarcado en la década de 1470, aunque quizás manipulando el autor, con la habilidad del novelista, la localización temporal precisa de algunos acontecimientos para poder encajarlos en su trama. En muchas páginas el prosista nos sorprende con relatos versados de supuestos cuentos y leyendas indígenas, cuando no, con cantos ceremoniales enraizados en la naturaleza y en la tierra, ambas con mayúscula, es decir, lo creíble y apropiado de una sociedad de creencias animistas. Y también nos deleita con las imaginadas ceremonias religiosas, culturales y ritos de sus moradores. Y es que el escritor es un profundo conocedor del periodo protohistórico en el que se inserta su relato a través de las crónicas de la conquista mencionadas más arriba, así como y de los primeros libros de historia de Canarias que se elaboraron hasta los inicios del siglo XVII, Torriani, que es de 1592, y Abreu Galindo especialmente 1632, ya un poco distante de la conquista. Y por otro lado, el autor es un gran conocedor también del patrimonio arqueológico, de los yacimientos, de los materiales, ropas, oficios, hierbas medicinales, recursos madereros, así como del arte rupestre, entre otros aspectos, dadas las tareas profesionales relacionadas con sus cargos y anteriores publicaciones. Pero más allá del conocimiento profesional e histórico, Juan Carlos demuestra una capacidad poco usual: la empatía para imaginar la vida cotidiana de los indígenas canarios en su medio, para mirar las cosas poniéndose en su pellejo, con sus conflictos y sus contradicciones, con sus desavenencias y encuentros, capaz de imaginar cómo podían ser las relaciones entre ellos mismos y con los conquistadores, y todo ello sin juzgar entre buenos y malos, reconociendo que de todo hay entre los humanos, independientemente de su raza, cultura, condición social o creencia. Otros aspectos a destacar son el gran conocimiento de la geografía insular, es decir, del espacio donde se desarrollan los acontecimientos que narra. Y eso incluye las montañas y los barrancos, su compleja orografía, la vegetación, los tipos de tiempo que se suceden, los vientos, el agua, el mar. Y no menos importante es el tratamiento de la toponimia, es decir, de los nombres de los lugares, para los que usa su versión más antigua. Sirvan, por ejemplo, Titeroigac para denominar a Lanzarote o Argat para Galdar. La más documentada por sus estudios de la Masic, por ejemplo, Niguinihuat para el Guiniguada, y cuando no puede contrastarla, la imagina Tagala para el Pico de Bandama, Tarira para las cuevas del Calacio, o usa el sentido común para denominar por su color o posición geográfica la localización a la que quiere referirse, Montaña Bermeja, Boca Barranco. Respecto a la onomástica, es decir, el tratamiento de los nombres propios de los indígenas canarios, también tenemos que destacar el carácter riguroso de su empleo, tanto tomando de las crónicas mencionadas los nombres, especialmente de los nobles guanartemes, guaires y guerreros o personajes conocidos, lo cual aporta verosimilitud histórica al relato, como de los estudiosos de la lengua bereber o de personajes de esta etnia tradicionales y actuales, como es el caso del nombre del propio protagonista de la novela, Idir. A través de los recuerdos del protagonista,
El autor nos introduce en la vida cotidiana de los antiguos canarios, con sus oficios, costumbres, comidas, remedios curativos, en los hitos históricos inmediatamente anteriores a la conquista de la isla, de los que participa o es testigo, en los múltiples poblados de los canarios que hoy llamamos yacimientos arqueológicos, en sus lugares de habitación, convivencia pacífica y trabajo, pero también en sus desavenencias familiares, en sus fiestas, juegos y competiciones. Nos da a conocer las figuras de sus cuentacuentos, los momentos de asambleas decisorias, de rebeldías con el sistema establecido, pero también de descanso, de amor. Es la geografía real de sus idas y venidas por el territorio gran canario, conejero y majorero, lo que le permite al narrador introducir y encajar todos estos aspectos y mostrarnos los paisajes en que se desenvolvía la compleja vida de estos convulsos momentos de la protohistoria de Gran Canaria. Pero sin duda, en este ir y venir del protagonista, lo mejor son los momentos en que, cuando todo parecía perdido, cuando no había salida, cuando el relato parecía acorralado en situaciones sin solución, el autor ha sido capaz de generar momentos de sorpresa, de vuelco de la tortilla, de soluciones inesperadas que no por ello dejan de ser verosímiles, pero que ponen de manifiesto la madurez del escritor y su conocimiento de que la vida, de nuevo con mayúscula, siempre nos sorprende y que es ella y no nosotros la verdadera protagonista de nuestros haceres y destino. En un momento en el que la investigación sobre la prehistoria de Gran Canaria se encuentra en una fase espléndida de profundización del conocimiento y expansión del mismo a través de las publicaciones científicas y divulgativas, esta novela de Juan Carlos Domínguez, que lo convierte en un autor consagrado, se suma a esta tendencia aportando desde la narrativa literaria no solo la mejor de las novelas históricas sobre Canarias escritas, sino también una puerta amplia de acceso al conocimiento de nuestros ancestros que abre la sociedad primitiva de Gran Canaria a un público muchísimo más amplio, que lo hace más accesible y que permite entender mejor los problemas y condicionamientos que afectaban a estas sociedades a finales del siglo XV. Creo y espero que esta obra tenga su versión en formato cómic y, por qué no, que pueda ser trasladada al cine, ya que dispone de todos los ingredientes necesarios para ello. Permítanme ahora, para terminar, que les invite a leer la novela, que se animen a hacer un viaje con ella por los lugares por los que transitó Idir en este periodo de su vida, para que, si con ello fuera posible, disfruten aún más de los paisajes canarios y del patrimonio que su cultura nos legó y que el autor nos regala con su extraordinario y original relato. Muchísimas felicidades al autor. Pues, vale, pues muchas gracias, Alex. Hombre, lo has cogido, tal vez un poco exagerado la alabanza, pero a mí me gustaría destacar un aspecto que tú has tocado de pasada, pero que me parece que es fundamental, es decir, toda esta geografía, la historia, la documentación que conlleva, todo esto está bien, pero es el escenario, solamente el entorno en el cual se desarrolla la trama, la novela en sí. Si la novela no tiene garras, si los personajes no son creíbles, si no es fácil de leer, si no engancha, toda la documentación que me ha costado muchos años de adquirir no tiene ningún valor. Se quedaría una narración, sí, muy erudita a lo mejor, interesante a veces en algunos datos que
que no se conocen, pero lo importante es que sea una buena novela, que tenga su gusto, ¿no? al ser leída, que el lector se quede contento y cuando la termine mire por la parte a ver si hay algún capítulo más, ¿no? Que se le quede corto. Yo creo que ese es el aspecto principal, al menos el que yo he tratado que suceda, ¿no? Que sea una buena novela dentro de lo que yo pues sé escribir, ¿no? Dentro de eso, que no es la perfección, pero bueno, yo creo que la novela es interesante y tiene mucho de datos. Espero que no agobien los datos, pero también tiene mucho de imaginación, porque como bien decía Alex, hay muchos aspectos en los que hay oscuridad, hay lagunas, no sabemos exactamente cómo sucedían las cosas, ¿no? Bueno, hay que ir timoneando con eso. Por ejemplo, si se fijan, si la leen y se fijan, se darán cuenta de que no hay ningún matrimonio. Pero en realidad no hay matrimonio porque no se sabe cómo eran los matrimonios. No se sabe cómo eran las ceremonias ni las fiestas que posiblemente conllevaran, ¿no? Y claro, ya eso es más complicado de inventarse uno. Hay algunos aspectos que por historia comparada, por algunos conocimientos que tenemos de los pueblos bereberes anteriores al Islam, podemos imaginar algunas ceremonias, ¿no? Por ejemplo, la ceremonia de la hoguera, que nosotros llamamos la hoguera de San Juan, está documentada desde antes de la conquista árabe en el norte de África y aparece en algunos antropólogos como James Fraser en su libro La rama dorada. Aparece documentada que efectivamente los bereberes de aquella época hacían hogueras para festejar, no San Juan, pero vamos, el solsticio de verano, e incluso que las saltaban y que echaban hierbas aromáticas, etcétera, etcétera. Es de suponer que estos pueblos canarios que venían de allí y que traían el bagaje cultural, pues probablemente es verosímil pensar que también lo hicieran, aunque no tenemos ninguna prueba. Por eso digo, hay muchas cosas que hay que echar mano de la imaginación razonable, digamos, ¿no? Es decir, esto podría haber sido así porque tenemos estos datos, no tenemos la seguridad, pero tenemos algunos datos que nos indican que es muy probable que así fuera. Entonces hay algunas lagunas que yo he rellenado echando mano de la conjetura, pero de la conjetura basada en datos contrastados, de manera que a lo mejor cuando ustedes lean la parte de la cueva pintada, pues se encontrarán con una interpretación de qué tipo de recinto era este, para qué servía. No tenemos la constancia fidedigna de que fuera así, pero hay bastantes datos en los que yo me he basado para llegar a esta conclusión. Y así hay algunos aspectos que he tenido que rellenar, porque claro, es una novela, y una novela, pues digamos que no estoy atado por los requerimientos científicos del historiador, que tiene que demostrar cada una de las cosas que dice. Yo puedo conjeturar dentro de que sea verosímil y que el lector no diga, fuerte invento, esto no se lo cree nadie, ¿no? Yo creo que todas las cosas que no están demostradas son creíbles, son creíbles. Y el global de la novela presenta una sociedad creíble. Una sociedad creíble, como decía Alex, con sus contradicciones y sus conflictos, porque había una diferencia de clase muy, muy clara entre los nobles propietarios de la tierra y los siervos, que prácticamente eran esclavos, aunque no se compraban y se vendían, pero estaban vinculados a una especie de siervos de la gleba, vinculados al señorío. Y esto provoca, sobre todo en la fase epigonal, que es la que yo trato, en la fase final de esta sociedad y de esta cultura, provoca contradicciones porque ya al aparecer los cristianos
hay, digamos, un contraste, un referente con otra civilización, con otra cultura y con otra explicación del mundo, que ya los franciscanos y los demás misioneros pues se cuidaban muy mucho de propagar. Y eso, quieras que no, pues termina por romper un poco la homogeneidad ideológica de esa cultura, ¿no? De manera que empieza a provocar tensiones, empieza a provocar preguntas, ¿por qué esto tiene que ser así, no? Cuando hay otra gente que dice que no, que eso está mal, y que nos está diciendo que, claro, está intentando crear grietas en la sociedad homogénea, ¿no? Bueno, teóricamente homogénea. Y esto al final, sobre todo, ya digo, en esta fase final, provoca incluso rebeliones. La más conocida por la rebelión de Doramas, ¿no? Que según las crónicas se alzó con unos cuantos amigos, 60 según dicen las mismas crónicas, y que llegó a ocupar el trono, entre comillas, del trono de Tara, que era la sede del gobierno del sur, de la mitad sur de la isla, ¿no? O sea que hasta eso hubo una especie de asalto al Palacio de Invierno, justo un poquitín antes de que llegaran los conquistadores, cuya aparición pues cambió absolutamente todas las contradicciones que existían y añadió nuevas, ¿no? a la situación en ese momento, ¿no? Ya en ese momento ya había la contradicción entre los siervos y la aristocracia, y al mismo tiempo la contradicción entre la aristocracia y el resto del pueblo con los invasores, que eso siempre crea una situación un tanto peculiar, ¿no? Y defecciones y alianzas y traiciones, lo que los castellanos llamaban bandos de paz, de paces, y que imagino que los aborígenes llamarían traidores pura y simplemente, ¿no? En fin, esta es la historia que he intentado generar en esta novelita, y que si la leen, pues espero que les guste. Cualquier cuestión, cualquier cosa que queramos comentar o discutir, pues ya nos queda un ratito de carpa. Yo creo que debes de estar tranquilo en cuanto que la novela, porque esto es una novela, no es un libro de historia, ¿no? Esto es una novela, lo que pasa es que es una novela de ambientación histórica y está muy bien engarzada en su época y en su espacio geográfico, ¿no? Pero a mí lo que me enganchó no fue ni la época ni el espacio geográfico, sino a mí lo que me enganchó fue la historia que cuentas realmente, ¿no? Porque por primera vez estamos hablando de un personaje que forma parte de la clase baja, como quien dice, de la sociedad, y a través del cual Juan Carlos fue capaz de atraer mi atención, de fijarme en el libro y hacer que abandonara otras lecturas y otros quehaceres incluso, mientras duró la lectura del libro, que procuré que fuera lo más apresurada porque realmente me llevó cabalgando sobre él, ¿no? Es decir, que realmente esto es una novela, no es un libro de historia y no se debe leer como tal, ¿no? Yo digo que es una puerta a una inmersión en la protohistoria de Gran Canaria, porque es verdad que el conocimiento de la protohistoria que Juan Carlos tiene, así como del legado patrimonial del mismo, efectivamente nos engancha y nos mete en el sitio. Pero realmente lo que me interesó fue la historia y cómo la has contado, ¿no? Y además cómo te las has arreglado para sacarnos de la isla, porque en un momento determinado también se viaja a Lanzarote, por ejemplo, ¿no? Incluso a Fuerteventura, ¿no? No voy a dar los detalles, pero vamos, que se las ha arreglado de alguna manera utilizando la historia y enganchándonos con ella para que este personaje, que quién iba a pensar, ¿no? Que un cabrero podía estar viajando en aquella época, pues Juan Carlos lo logra y nos lo hace absolutamente creíble a través de la trama del urdimbre que es capaz de crear. El momento en el que se produce la novela, aquí todavía no había llegado la conquista, pero en Lanzarote sí. Lanzarote ya había sido conquistada, ya había sucedido todo
el drama, ¿no?, de la culturización, y me interesaba que en alguna manera hubiera un personaje que explicara lo que había sentido cuando su sociedad se derrumbó, cuando sus creencias se prohibieron, cuando todo lo que constituía una niña, cuando todo lo que constituía su mundo se ve roto, destrozado, triturado por la aparición de la nueva sociedad normanda y luego castellano-andaluza, ¿no? Y me interesaba ese aspecto, es decir, coger no solamente el que está aquí esperando que los conquisten, sino el que está allá ya había sido conquistado y expresar pues su punto de vista, su dolor, su punto de vista, su desesperanza. Ya es una vieja en el momento en el que se produce, en el que el personaje aparece en la novela, esta niña ya es una vieja, pero cuenta un poco lo que pasó, ¿no? Tanto los acontecimientos históricos de la conquista de Gadifer de la Salle y tal, como el tipo de dolor que la embarga, ¿no?, ante la pérdida de... Aunque ella sigue clandestinamente llevando a cabo los ritos de adoración a la Madre Sol, porque el Sol en estas sociedades es femenino, es Maj, o que hoy día dice Majek o Magreb, es Maj y es femenino, es madre, más bien es la misma raíz que madre, es más de toda la vida, de casi todos los idiomas, ¿no? Y él ya sigue adorando a la luz que nace. Yo he llamado la luz, para no decir la sol, porque suena rarísimo, ¿no? Por eso me lo llevé a Fuerteventura. Primero Lanzarote y luego Fuerteventura. No concretó cuánto tiempo tardó. La segunda pregunta, ¿cuánto tiempo lleva escribiendo? ¿Sabes? En el mundo de la literatura. Y tercero, me llama la atención de lo que habla. No, ¿solo lo tiene en español o ha pensado hacerlo en inglés o en otros idiomas? Ya que Canarias es tan turística, ¿no? Y acercar la lectura también. Sí, vamos a ver. La primera pregunta es ¿cuánto tardé? Dice. Pues yo creo que lo empecé pues, hace por lo menos 15 años, o más, no sé. Principio de siglo, por ahí empecé yo a escribir esto. Lo dejaba, lo escribí en primera persona. Luego cuando llevaba casi la mitad no me gustó en primera persona, me parecía... Porque cuando uno escribe en primera persona, quieras que no se identifica con el que narra, ¿no?, que es uno mismo. Entonces lo cambié a tercera persona para objetivarlo más y separarme un poco del personaje que acababa hablando como yo y pensando como yo. Y entonces lo pasé a tercera persona. Y claro, naturalmente, al cabo de unos años volví a pasarlo a primera persona, ¿no? Cuando ya llevaba muchos capítulos empecé otra novela, porque me aburrí de esta. Porque esto fue también un poco lo que dice este hombre, también fruto de mi trabajo en patrimonio histórico, del conocimiento, de las excursiones con amigos a lugares de patrimonio histórico. Y siempre uno se pregunta cómo sería esto de verdad, con gente allí, a qué olería, qué sonidos se oirían en Sendro o en Tara, ¿no?, o en las cuevas de la Audiencia. Uno se pregunta cómo sería la vida allí. Y eso es lo que he intentado yo, recrearlo aquí. Total, que empecé otra novela, se terminó llamando El dilema de Spassky, que habla sobre Fuerteventura y Betancuria. Parecía una especie de novela negra, pero tenía demasiado humor para ser negra, era gris. Y más adelante, a raíz de otra historieta ahí que no viene muy al caso, total, que me lié con otra que se llamaba La dignidad de las amapolas, que esta terminé por publicarla yo mismo porque no encontraba quien me la editara, y a la semana me llamaron de Tenerife diciendo que me la querían editar, después de haber pagado. Y esta no se vendió mucho, pero yo creo que es una buena novela, y a algunos amigos que saben de literatura les ha gustado mucho.
Y al final mi hermano Pepe, de uno de mis hermanos, pues me cogió por el cuello y me obligó a terminar esta, mientras él iba corrigiendo los errores, las comas, los no sé qué, las frases demasiado largas, en fin, lo que se llama la edición la hizo mi hermano Pepe. Y mientras él iba corrigiendo, yo iba terminando los capítulos que quedaban. Esto lo hice en el último, estos 2 años. Estaba casi terminada, pero no se acababa nunca, ¿no? Porque además, en estos 2 últimos años, como decía Alex, se han producido muchos descubrimientos en el campo arqueológico. Ha habido muchas investigaciones, muchas dataciones nuevas que son muy interesantes y muchas publicaciones. Claro, uno para estar al día en la arqueología de Gran Canaria, pues tiene que estar continuamente yendo a la librería del Cabildo a comprar cada mes, una cosa así, para estar un poco al día. Y aunque muchas de esas publicaciones lamentablemente son repeticiones de otros libros que ya escribió el mismo autor, algunas no, y se aprenden cosas. Entonces, algunas de estas cosas nuevas pues las he incorporado aquí, con lo cual se ha ido enriqueciendo y actualizando aquella novela inicial que tenía. Y después ya por último, digamos que entró el peluquero. Hay una frase, dice que para escribir bien hay que empezar con un loco, seguir con un sargento y acabar con un peluquero. Y al final llegó el peluquero para dar el punto final, y ahí le introduje la mayoría de los poemas, las canciones, de esas historias de contacuentos de aquella época, que me he basado también, digamos, en poesía comparada, ¿no? Poesía comparada, hay algunos tipos de poesía que son muy recurrentes en el norte de África, en casi todos sitios, ¿no? Las canciones de nostalgia, de la pérdida del ser amado, las canciones de las preguntas, historietas que cuentan algo de la historia del propio pueblo, pero con forma de canción. Hay una ahí un poquito larga sobre el lagarto aguairo, que es como una especie de calendario. Cada mes está asociado a un árbol, está asociado a un punto cardinal, cosas de ese tipo, ¿no? En la que se supone que ellos explicaban, lo dicen las crónicas que lo hacían, que explicaban su historia a los niños mediante cuentos y canciones. Lo hacen todos los pueblos, por otro lado, ¿no? O sea, que no es cualquier pueblo, digamos, que tenga la cultura oral, hace este tipo de cosas. Pero claro, nosotros no tenemos constancia de ninguna canción de aquella época. Entonces yo me las he tenido un poco que inventar. ¿Y había otra tercera? Ya, pero eso yo no puedo hacer. Yo no podría traducir esto, salvo al sánscrito, que domino perfectamente. Todo lo demás no lo podría hacer. Tendría que ser alguien, porque además vale muy caro. Es decir, una traducción al inglés o al alemán o lo que sea, vale un montón de pasta. Y tendría que ser algún editor que dijera, no, esto se va a vender mucho, voy a invertir en la traducción y luego lo publico y recupero el dinero, porque es que la traducción sale un pastón, porque te cobran por página. Esto tiene 500 páginas, 400 y pico, casi 500. No, eso ya está fuera de mi alcance. Yo ya cumplí. Escribiendo en general. Hombre, escribiendo en general toda la vida, como quien dice. Escribiendo literatura, porque yo trabajaba antes en el campo jurídico, de abogado, y cosas así, y ahí se escribe mucho. Mal, pero se escribe mucho. Y entonces yo escribir informes y cosas de ese tipo de toda la vida. Y después cuentitos y cosas, y poemas y cositas así. Pues tengo una lista ahí hoy que lo he pasado ya con el tiempo al ordenador, pues unas cuantas carpetas. Pero algunas de ellas pues tienen la virtud de florecer y se desarrollan, y otras se quedan ahí. A veces me da tiempo en la vida para terminarlas. Si no, pues se quedarán ahí. Vamos a ver, tampoco pasa nada. ¿Alguna otra duda? ¿Algo que no haya tocado suficientemente? Don Enrique, por favor.
Voy a aprovechar para una cuestión que tú has señalado ahí sobre la comunicación interinsular, la comunicación interinsular. Ahora Luis Socorro está haciendo unos trabajos y ayer o antes de ayer decía con mucha precisión, el archipiélago canario es una excepción en la historia porque nunca sus habitantes insulares manejaron ni conocieron la navegación. A mí me parece un exceso absoluto esa afirmación, pero no voy a entrar en eso. Pero ¿cómo has resuelto tú esa cuestión? Si está tan cuestionada, digamos, por estudiosos sobre una hipotética ignorancia de los habitantes insulares respecto a las otras islas. Gracias por su pregunta. De nada, compañero. Vamos a ver, yo no entro ni salgo en ese tema de si los aborígenes entre ellos tenían manera de comunicarse o no, ni tampoco el tema de cómo vinieron, si lo trajeron los romanos, si le cortaron las lenguas y todo. Eso está en discusión ahí entre los arqueólogos, tengo mi opinión, claro, pero quiere decir que hay algunas cosas que me parecen más razonables que otras, ¿no? Pero yo soy un profano después de todo, no soy ni siquiera licenciado en historia. Ahora, con la comunicación interinsular yo no la trato en la novela. No hay comunicación entre los indígenas de aquí y los indígenas de otros lados. Hay un viaje, pero ese viaje se produce en un barco español, bueno, en un barco de Lanzarote. Por eso no entro ahí a decidir sobre eso, ¿no? Yo me imagino que, además, ahora les leeré un trocito aquí. Yo me imagino que esa... Vale, termino enseguida. Me imagino que los mismos aborígenes, al cabo de 1500 años, o por ahí más o menos, de estar aquí, se harían las mismas preguntas. Ellos dirían, ¿nosotros de dónde venimos? ¿Cómo llegamos aquí? ¿O siempre hemos nacido aquí? ¿Nos crearon aquí? ¿Somos aborígenes? ¿O vinimos de otro lugar? Yo creo que ellos también se harían las preguntas. Y yo aproveché en la novela para que uno de los personajes se hiciera esas preguntas y esta vieja que le decía de Lanzarote se la contestara mediante una endecha, que con su permiso les voy a leer, que no es muy larga. La endecha dice así: ¿de dónde vienen y a dónde parten, como las nubes o blancas garzas? ¿En qué montañas dejan raíces? ¿De cuáles fuegos portan las brasas? ¿Qué brisa empuja sus esperanzas? ¿Qué estrellas siguen? ¿Qué leyes guardan? ¿Por qué abandonan los montes claros donde amanece cada mañana? ¿Por qué recorren la tierra extensa sus pasos hacia la mar lejana? ¿Qué ocaso miran? ¿Qué sueño abrazan? ¿Qué mares cruzan? ¿Qué aurora aguardan? ¿Por cuántas olas los lleva el viento? ¿Y a dónde llegan? ¿Qué costa alcanzan?